Hola, ¿cómo estamos hoy? Gracias por acompañarme. Mi nombre es Judith Mendoza. Soy una maestra de lo que la Biblia enseña y también una ministra ordenada y también testigo de Dios, testigo de Jehová. Hoy voy a continuar con el libro de Revelación y ayer les pido que me disculpen porque no pude hacer la presentación acerca de la vida de Jesucristo porque no me sentía bien y entonces hoy sí me siento un poco mejor, entonces aprovecho cuando me siento bien o mejor. Bueno, hoy voy a continuar con estos jinetes que Juan se le permite ver, y sabemos que el primer jinete representa a Jesucristo. Claro que cuando la Biblia menciona acerca de la presencia de Jesucristo, habla acerca de la presencia de Jesucristo, pero sabemos que ya Jesucristo no va a ser más un ser humano que nosotros vamos a poder visualizar. Entonces, así como se dice que la presencia de Jesucristo iba a ser como cuando Él se fue de regreso al cielo. Sabemos que iba a ser algo que se iba a saber por lo que iba a suceder aquí en la tierra, de acuerdo a lo que las profecías nos iban a decir que se iban a cumplir o cómo se iban a cumplir. Gracias por acompañarme. Hoy voy a hablar acerca de ese jinete y con el caballo rojo. ¿Qué significa? Claro que todas estas cosas son simbólicas, no son literales. Los caballos no andan en el cielo. Jesucristo no es un ser humano montado en un caballo, pero los caballos representan, o las representaciones que se nos dan es para que nosotros entendamos el mensaje. El mensaje es para nosotros los seres humanos, obviamente. Entonces representa para que nosotros podamos entender la información. Estos caballos, el primer caballo que se ve es un caballo blanco con un ilustre jinete que se le ha dado una corona. Lleva un arma, el jinete, y dice que sale a vencer, o que es un vencedor. Lleva el jinete del caballo blanco, tiene un arco, o sea, un arma. Tiene un arco y una arma ofensiva de guerra, que es un arma ofensiva de guerra, pero también recibe una corona. Claro que este es Jesucristo, la presencia de Jesucristo. Jesucristo ya como rey y cabalga en un caballo. Sabemos que los caballos se usan en guerras, para pelear las guerras. Entonces significa eso mismo, que Jesucristo empieza a cabalgar con lo que dice, ¿no?, que iba a hacer. A pelear contra los enemigos de Dios, empezando por Satanás, que fue arrojado a la vecindad de la tierra. Ahora voy a leer del Revelación. Si tiene su Biblia, usted puede buscar la información en su Biblia, y está en el libro de Revelación, continuando el capítulo 6, versículo 3.
Apocalipsis, por revelación, el capítulo 6, versículo 3. Y ahí dice: cuando el Cordero abrió el segundo sello, el primer sello era Jesucristo. Acordémonos, ese rollo nadie lo podía abrir. No había nadie calificado para abrir ese rollo que se le estaba dando, que Jehová tenía 7 sellos, hasta que se aparece el que sí tiene el derecho para abrirlo, y es Jesucristo. Después ahí se nos dice que el primer sello representa, o se nos deja ver que el primer sello se deja ver a Jesucristo, su presencia, glorificado como Rey, y tiene un arma, está cabalgando, o sea que va a la guerra, a pelear contra los enemigos de Dios, empezando por Satanás, y lo arroja a la tierra, o a la vecindad de la tierra, porque no lo podemos ver, porque es invisible. Pero sí podemos ver los daños que ha causado, especialmente desde la coronación de Jesucristo en 1914. Ahí dice el 6.3: cuando el Cordero abrió el segundo sello, en el segundo sello, oí decir al segundo ser viviente: adelante. Y salió otro caballo de color de fuego, y a su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra, para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Ok, hasta aquí el caballo, el jinete con el caballo de color de rojo. Dice que el Cordero, Jesucristo, a Jesucristo se le llama el Cordero, abrió el segundo sello. Oí decir al segundo ser viviente: adelante. Y salió otro caballo. O sea, que son 4 caballos. El primero significa Jesucristo, reinando, glorificado como Rey. Va a la guerra, tiene un arco, pelea contra los enemigos de Dios. A la misma vez sale ese caballo, a la misma vez que eso pasa, sale ese caballo de color de rojo. Y dice ahí que su jinete tenía, y salió otro caballo de color de fuego, o rojo, o anaranjado, el color que usted se le imagine que es el fuego. Aquí Juan lo describe como color fuego, o sea, como un rojizo así bien encendido. Y a su jinete se le concedió quitar la paz. O sea que este jinete no tiene que ver nada con Jesucristo, sino que está en contra de Jesucristo. A su jinete se le concedió quitar la paz de la tierra, para que sus habitantes se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto que se dice ahí coincide con lo que Jesucristo dijo cuando estaba predicando aquí en la tierra. Vamos a ver lo que dice, y si tiene su Biblia, sería bueno que busquen su Biblia. Mateo 24, Mateo 24, aquí se nos da la señal de lo que iba a estar pasando en el fin. La entronación de Jesucristo en el cielo como Rey
será el fin, o sea, es el principio del fin. El año 1914 se considera no solo por ser un año lleno de sangre por la Primera Guerra Mundial, pero sino también porque estaba en las profecías dicho que se iba a cumplir en ese entonces y había ese tiempo en que iba a llegar. La Biblia lo dice, el tiempo en que iba a ser el fin. Muchas cosas se iban a conceder a pasar en ese tiempo. Jesucristo dijo en Mateo 24:3, ahí dice, mientras él, Jesucristo, estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu presencia y de la conclusión del sistema? De la presencia de Jesucristo ya reinando, cuando fuera entronizado oficialmente como rey en el cielo. ¿Por qué? Sabemos que Jesucristo fue ungido para recibir ese reino, pero no fue como David, no fue oficiado como rey, sino que hasta años después, así fue con David, así fue también con Jesucristo, el que hereda el reino de David. Jesucristo empieza a dar una serie de señales que iban a suceder en el tiempo de su presencia. O sea, en el mismo tiempo que también en Salmo 110 se nos dice que iba a estar en medio de sus enemigos, gobernando en medio de sus enemigos. Jesús da advertencia ahí en el capítulo 24 y ahí se nos dice, en el 7 dice, en el 6 dice, ustedes oirán de guerras y noticias de guerras, cuidado, no se alarmen, porque estas cosas tienen que suceder, pero todavía no es el fin. Ahora, ¿cuándo es el fin? El fin llega cuando pasa lo que dice en el 7, el versículo 7 dice, porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro. Todo esto es el principio de grandes sufrimientos. Entonces los perseguirán y los matarán, y todas las naciones los odiarán por causa de mi nombre, y entonces muchos perderán la fe, se traicionarán unos a otros, se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente, y al aumentar la maldad se enfriará el amor de la mayoría, pero el que aguante hasta el fin será salvado. Y las buenas noticias del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El fin comienza cuando, como vemos ahí, el jinete del caballo rojo o como fuego, color de fuego, sale a la luz, por decirlo así. Juan ve este jinete entrando en la escena del mundo. No es como el de Jesucristo, no es algo literal, sino que es una representación de lo que iba a pasar. Jesucristo aquí había dicho qué es lo que tenían que ver, que iba a pasar. Dice que iban a oír de guerras y noticias de guerras. Y quizás, como dicen las personas, bueno, siempre han habido guerras. Sí, siempre habían habido guerras. La gente siempre se ha estado peleando. Desde Adán y Eva,
desde los hijos de ellos que se mencionan, que uno mató al otro, la gente siempre se ha estado peleando. Sabemos que como Caín era una persona celosa, envidioso, era celoso, envidioso, violento, y obviamente esas son características de una persona que lleva a causarle daño a otra, como pasó con Abel, su hermano, que lo terminó matando. Entonces sí, la gente se ha peleado siempre, pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que marca el tiempo del fin? Primeramente, Snoopy, what do you want? Settle down. Lo que marca el fin es el que ya las peleas esas que habían, o esos rumores de guerra, porque sabemos que así empieza, se iba a llegar a ser que se iba a llegar a ser una realidad. Ahí se nos dice en el 96, cuando Juan escribe estas visiones que se le dan, y esta era la tercera visión que él se le da de 16 visiones. Ve la presencia de Jesucristo entronado como rey, y estalla la guerra. Estalla guerra. La guerra era nación contra nación. Ya no era de las guerras, por ejemplo, que se ocurren en el propio quizás país, desacuerdos que se hagan, sino que eso iba a llegar a ser que iba a pelear nación contra nación y reino contra reino. Eso era algo que nunca había existido. Pero a Satanás se le había arrojado en el 1914, a Satanás se le arroja en 1914, Jesucristo es entronado como rey sobre nosotros los seres humanos. Empieza a reinar en medio de sus enemigos. A la misma vez, a Satanás no le gusta nada, para nada, de que lo hayan arrojado del cielo. Ya no puede entrar al cielo, no puede estar subiendo ni bajando como hacían en el pasado, antes de que eso pasara, ni sus demonios también. Fueron todos arrojados del cielo. Obviamente, la voluntad de Dios se ha hecho en el cielo. Ya no hay nadie en el cielo que se interponga a que la voluntad de Dios se haga en el cielo, a que su soberanía esté completamente en el cielo. Va a pasar también con la tierra pronto. Hemos estado viviendo en ese fin desde 1914. En 1914 se llegó que de acuerdo a la historia, que nunca había pasado algo así. ¿Y qué pasó en ese momento, en ese tiempo? ¿Qué es lo que nos dice la historia? Bueno, ¿cómo es que se llega a esta Primera Guerra Mundial que mató a millones de personas? O que se mataron, porque ahí dice aquí que él iba este caballo que sale a la superficie,
salió este caballo de fuego, y el que iba sentado sobre él se le concedió quitar de la tierra la paz, para que se desgollaran o se mataran unos a otros, y le fue dada una gran espada. La espada representa poder. Se le dio poder. ¿Quién le da ese poder? Bueno, fue Satanás. Satanás se apodera de quiénes. Obviamente, lo que la Biblia nos dice aquí en Mateo 4, si tiene su Biblia, Mateo 4, 8 dice: luego el diablo lo llevó a una montaña altísima y le mostró a Jesucristo todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo a Jesucristo: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas ante mí un solo acto de adoración. Jesús entonces le contestó: vete, Satanás, porque está escrito: adora a Jehová tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo dejó, y ahí vemos cómo Satanás se dilata, cómo Satanás dice cuál es su interés, qué es lo que estaba buscando de Jesucristo. Ahí se nos dice que él le dijo: te daré todas estas cosas si te arrodillas y realizas un solo acto de adoración. Eso es lo que Satanás andaba buscando de Adán y Eva. Lo consiguió, y también de los demás, pero no de todos los seres humanos. ¿Qué es lo que le ofreció? Él le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo que le iba a dar todas esas cosas a Jesucristo. Entonces este jinete que sale es lo que se nos dice ahí en Mateo ya 24, que dice Jesucristo. Mateo 24, 7 dice: porque peleará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en un lugar tras otro, que es lo que también el resto de los jinetes representan, que voy a considerar el jueves que viene. Ahora, Satanás está usando a sus demonios, pero está usando, y no se puede materializar. Satanás es invisible, no tiene cola, no tiene cachos, no tiene nada de eso. Y las cosas que se dicen aquí, que estoy hablando, no son literales tampoco, porque Satanás es invisible, no lo podemos ver, pero sí puede influenciar en las personas. Vemos aquí que dice: este jinete está específico para quitar la paz de la tierra. ¿Qué sabemos acerca de lo que pasó? Bueno, hace más de un siglo, los dirigentes europeos involucraron a sus naciones en la Gran Guerra, o la que se llama la Primera Guerra Mundial. Viene de Europa, sin pensar en los horrores que les sobrevendrían. David Lloyd George dijo: entramos en guerra precipitadamente. Y David Lloyd George fue el primer ministro británico de 1916 a 1922. Analizando algunos de los sucesos claves que se desembocaron en aquella masacre de la Primera Guerra Mundial, podemos ver que aquí nos dice un historiador, Alan Taylor, dice: ningún estadista deseaba una guerra a gran escala, pero sí querían lanzar amenazas y salir airosos.
el zar de Rusia opinaba que debía hacerse todo lo posible en aras de la paz, pues no quería ser responsable de una carnicería monstruosa. No obstante, la situación se descontroló tras los fatídicos disparos realizados en eso de las 11 de la mañana del 28 de junio de 1914. Tenemos que fijarnos que a medida que en este tiempo, en este año, Jesucristo es entronado como Rey en el cielo, echa a Satanás y a sus demonios a la vecindad de la tierra. Y esto es lo que está pasando en ese año, esto es lo que lleva, porque están pasando muchísimas otras cosas en ese año, pero esto es lo que conlleva a que sea esa guerra. 2 disparos, dice ahí, que cambiaron el mundo. Para 1914, las largas rivalidades entre las potencias europeas habían tensado el ambiente y habían dado lugar a 2 alianzas contrapuestas. La Triple Alianza, que era Austria, Hungría, Italia y Alemania. O sea, Austria, Hungría estaban juntos, Italia y Alemania. Y la Triple Entente, Gran Bretaña, Francia y Rusia. Además, estos países tenían acuerdos políticos y económicos con otras naciones, como las situadas en los Balcanes. Estas grandes potencias controlaban los Balcanes, o sea, un polvorín político donde cundían las sociedades secretas que procuraban la independencia. El 28 de junio de 1914, un pequeño grupo de jóvenes tramaron el asesinato del archiduque Francisco Fernando durante su visita a Sarajevo, capital de Bosnia. La reducida presencia policial les facilitaría la labor de matar a aquel hombre. No obstante, los terroristas apenas tenían preparación. Uno de ellos lanzó una bomba, pero erró. El blanco, o sea que no dio al blanco. Y los demás no entraron en acción cuando debieron. Gavrilo Princip, el único conspirador que logró el objetivo, lo hizo de pura casualidad. ¿Por qué? Porque tras el atentado del bombardeo que habían hecho, Princip vio que el archiduque había quedado ileso, o sea que no lo habían herido, e intentó en vano acercarse a su vehículo. Desalentado, cruzó la calle y entró a un café. Mientras tanto, furioso por el atentado sufrido, el archiduque decidió cambiar el trayecto. Sin embargo, el conductor, que desconocía los nuevos planes, tomó la dirección equivocada y tuvo que girar. En aquel preciso instante, Princip salió del café y se topó con el archiduque y su esposa sentados en su vehículo descapotable. Y tan solo un par de metros, él se acercó a ellos y les disparó a quemarropa. Y también la historia cuenta de que Princip asesinó a la duquesa por equivocación. Su intención era matar al gobernador de Bosnia, el general Potiorek, que acompañaba a la pareja, pero algo se lo impidió. Princip, un nacionalista serbio inexperto, seguramente no tenía idea de la tempestad que había desencadenado. Con todo, no fue el único culpable de los desastres que acontecieron. Entonces, antes de 1914, Europa albergaba una nación romántica de la guerra, o sea que ya lo tenían pensado. Se consideraba beneficiosa la guerra
noble y gloriosa, pese al cristianismo imperante. O aquellos que decían ser cristianos, pero también que les gustaba la idea de la guerra. Algunos dirigentes políticos estaban convencidos de que la guerra contribuiría a la unidad nacional y de que daría al pueblo nuevos bríos. Es más, algunos generales aseguraron a sus jefes de Estado que la guerra sería breve y tendría un claro ganador. Derrotaremos a Francia en 2 semanas, fanfarroneó un general alemán. Nadie previó que millones de hombres quedarían atrapados en una larga guerra de trincheras. Hay que añadir que en los años prebélicos una gran ola de nacionalismo exacerbado inundó Europa, dice la obra Cooperation Under Anarchy, cooperación en la anarquía. Las escuelas, las universidades, la prensa y los políticos se vieron inmersos en esta orgía forjadora de mitos y autoglorificación. Es lo que nos dice Cooperación en la anarquía, la obra. Los líderes religiosos hicieron muy poco para contrarrestar tal ambiente. El historiador Paul Johnson señala: de un lado estaban la Alemania protestante, la católica Austria, la Bulgaria ortodoxa y la Turquía musulmana. Del otro lado estaba la Gran Bretaña protestante, Francia e Italia católicas y Rusia ortodoxa. Y agrega, el historiador Paul Johnson dice: la mayoría de estos clérigos siguió el camino fácil y equiparó el cristianismo con el patriotismo. Los soldados cristianos de todas las confesiones recibieron la exhortación a matarse mutuamente en el nombre de su Salvador. Se movilizaron monjas y sacerdotes, miles de los cuales murieron en acción. Las alianzas europeas concebidas para protegerse en caso de una guerra de grandes proporciones tal vez contribuyeron a lo contrario. ¿En qué sentido? La seguridad de las potencias europeas estaba muy bien interrelacionada, explica Cooperation Under Anarchy. Cada potencia opinaba que su propia seguridad dependía estrechamente de la de sus aliados y por tanto se sentía obligada a apoyarlos, aun cuando estos mismos provocaran la agresión. Entonces vemos que esto causa esa Primera Guerra Mundial. Así es como se basa. Se basa en lo que en que estas potencias, estas naciones estaban aliadas, pero habían también unas que estaban en contra de las otras. Y vemos ahí cómo el asesinato de ese archiduque llega a esta guerra. Entonces aquí se nos dice que la Biblia, esto nos dice que la guerra mundial era una señal de los tiempos que iban a pasar, iban a suceder. La Biblia predijo que las guerras serían parte de esa señal. Sabemos que eso es lo que dijo Jesucristo en Mateo 24, donde dice: porque peleará nación contra nación y reino contra reino. Ya ahí se está hablando de nación contra nación y reino contra reino. Dice también que en Mateo, también en ese tiempo y desde los 1800 se iban a predicar las buenas nuevas del reino y que iba a llegar hasta el fin. La predicación
y las enseñanzas iba a ser predicada en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. O sea que también la predicación era una señal de los tiempos en que íbamos a estar, en los últimos días. El cumplimiento actual de esta señal indica que nos aproximamos velozmente al día en que el reino de Dios tomará pleno control de la tierra. Tenemos que tener esto en mente, porque es de nosotros decidir qué vamos a hacer con nuestras vidas. Vemos que lo que se demuestra y lo que ha demostrado la historia es que, por ejemplo, en el tiempo aquel, cuando vemos ese jinete, que lo ve Juan, ¿no? Ve Juan ese jinete entrando a la cena del mundo, ahí se nos dice que la gente se iban a matar unas a otras. Claro que quizás antes, muchos años atrás, antes de 1914, no se esperaba de que se iba a llegar a ser una guerra mundial, ni cómo iba a ser. Pero ya la Biblia explicaba que sí iba a haber. Ahora, cuando nosotros vemos a la historia de lo que pasa, entonces podemos razonar y decir, esto aplica con esto, porque lo podemos observar. El reino de Dios eliminará las fuerzas invisibles que manejan los asuntos mundiales. Vemos que la Biblia nos demuestra que Satanás está detrás de lo que está pasando, porque él, aunque Satanás no se puede meter en la persona ni sus demonios, pero sí pueden manipular y controlar a alguien, a una persona, por ejemplo, a esa persona, a esos muchachos jóvenes que decidieron que iban a ir a agruparse para ir a matar a ese hombre, y vemos que salió el hombre ese ¿de dónde era? De Serbia, salió matando al chiluque, Princip, así se llamaba. Gavrilo Princip. Esas personas se pusieron en la mente de hacer eso, hacer lo malo. Y eso conllevó a que se formara la Primera Guerra Mundial. A que fuera nación contra nación y reino contra reino a pelearse. Vemos que el historiador Norman Davies hace la declaración de que la guerra de Gran Bretaña puso el colofón al mayor desastre diplomático de la era moderna. Y Edmund Taylor, también un historiador, escribió que tras la declaración de guerra austriaca el 28 de julio, la confusión reinante contribuyó no poco al conflicto. Ocurrirían demasiadas cosas, demasiado aprisa y en demasiados sitios. Ni las más despiertas y ordenadas mentes eran capaces de dirigir y asimilar los datos en crudo con que eran alimentados. Más de 13 millones de soldados y civiles pagaron el precio más alto imaginable por aquella desastrosa confusión. El optimismo sobre el hombre y su futuro también sufrió un golpe mortal ante la carnicería sin precedentes que ejecutaron supuestas naciones civilizadas con sus novedosas armas letales.
el mundo nunca volvería a ser el mismo por los sucesos. Y sabemos que no detuvo ahí, porque después sucedió la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía más peor que la primera. Entonces, claro que estos sucesos nos dan el empiezo de lo que sucede, ¿no? De que el enemigo de Dios, el principal enemigo de Dios, que es Satanás, el diablo y sus demonios, también han sido echados a la tierra. Y ahí vamos a leer en Revelación, para que sea lo que la Biblia dice. Revelación 12:7 dice, Revelación 12:7, y estalló una gran guerra en el cielo. Miguel es el nombre de Jesús en los cielos, y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer, ni quedó ya sitio para ellos en el cielo. Así que hacia abajo fue arrojado el gran dragón, la serpiente original, al que llaman Diablo y Satanás, que está engañando a toda la tierra habitada. Él fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí se nos dice que Satanás está confundiendo a las personas y viendo cómo él puede estar detrás de las escenas que pasan, como pasó aquí en la Primera Guerra Mundial. Vemos al jinete rojo que sale a la escena del mundo, y vemos que causan, de alguna forma u otra, causan de que haya estas peleas que llegan a ser de nación contra nación. Y vemos que surgió por el asesinato del hombre el archiduque. Y también vemos cómo estas naciones, cuáles eran las naciones. La historia nos dice cuáles eran las naciones que estaban juntas y cuáles eran las naciones que se pelearon unas con otras, las alianzas que tenían, y también los resultados que pasó por eso. Y entonces se nos dice ahí que la paz fue quitada de la tierra, afectó el mundo entero en gran escala y en todas las áreas también de la vida del ser humano. La siguiente vez, el siguiente semana, el siguiente jueves, voy a considerar que sale un caballo negro. Vamos a ver lo que significa ese caballo, porque ese es otro de las cosas que se le dejan ver. El otro jinete, hay 4, iba a ser el tercero, el caballo negro, y el otro es un caballo pálido también, y que puede ser que los considere a los dos juntos, porque tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con la misma cosa, porque las guerras dejan desastre. La violencia, con las guerras, nada avanza. Lo que hace es destruir, arruinar, descomponer. Eso es lo que las guerras hacen. Y también causan el hambre, la falta de dinero, causa que las personas se enfermen, y eso causa que uno se muera. Y básicamente eso es lo que el caballo negro y el caballo pálido también traen en lo que es la escena esa violenta que pasa, que va ahí uno a la par del otro.
Pero claro, eso está en contra de Jesucristo. O sea que estos jinetes no van juntos. Se les revela a Juan, se le dice lo que son, pero en realidad están en contra de Jesucristo. Y Jesucristo y sus ángeles pelean por restaurar la adoración pura que va a pasar por medio de Jesucristo. Pero también se nos deja ver por medio de la historia, al analizar la historia, analizando también las profecías, lo que dice la Biblia, vamos viendo los sucesos del mundo, lo que nos dice la historia, cómo verifica lo que la Biblia dice. Y es por eso, claro, que se menciona, porque obviamente tiene que ver con nosotros los humanos. Cuando dice ahí que iban a haber guerras, que la gente se iba a pelear y que iba a ser nación contra nación y que iba a ser parte del fin, entonces ahí se nos está diciendo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar. Claro que no nos dice cómo, pero la historia sí nos dice cómo. Bueno, gracias por haberme acompañado hoy y espero que pasen feliz día jueves. Adiós.